Bienvenidos al Eje de la Transformación, un espacio donde compartimos testimonios de vidas reales transformadas por el poder de Cristo. La paz del Señor, queridos hermanos, Dios bendiga a cada uno de los amigos que nos sintonizan en esta nueva edición de su programa El Eje de la Transformación. Estamos en la temporada de las damas, de ciclo de oración. Estamos muy contentos una vez más de poder recibirlos a cada uno de ustedes aquí en este espacio. Si bien es cierto, hay ediciones que son grabadas o en vivo, pero no cambia en sí el amor y la dedicación que ponemos en este programa para poder llegar a cada una de sus pantallas, a sus vidas, a sus familias, donde usted se encuentre en este momento. Queremos, como siempre lo hacemos, enviar saludos a nuestro pastor presidente, Pastor Martín Mendoza Luque, y también aquí hacer mención a la obra a la cual nosotros pertenecemos, Iglesia Evangélica Asamblea de Dios en el Perú, aquí en Arequipa, donde se encuentra nuestra iglesia. Si usted quizá ha mirado programas o ediciones de este programa y usted quiere saber para poder congregar, estamos aquí en Avenida Aviación, Cerro Colorado, kilómetro 6, Arequipa. Y si usted quisiera o nos ve desde otro espacio, otro lugar, otra región aquí del Perú, también puede usted comunicarse aquí en los comentarios de este programa en el YouTube, para que también podamos darle el alcance de nuestras sedes en todo el Perú. Dios les bendiga a cada uno de ustedes por este tiempo que se toman para poder sintonizar en este momento. Yo no sé si sea después de ser publicado, en el momento o en cualquier momento que usted se encuentre, recibe usted nuestro extenso saludo para cada uno de ustedes. Muy bien, estamos una vez más sabiendo que Dios nos ha permitido estar una vez en un programa más. La edición anterior o el programa anterior que hemos visto a nuestra hermana Giovanna ha sido muy conmovedor, y también saber que el poder de Dios ha podido transformar su vida. De la misma forma, el día de hoy vamos a también a escuchar el testimonio de una hermana incógnita, vamos a poner en este momento, pero en un momento lo pueda saber usted para poder también continuar con la sintonía de este programa. Entonces, brevemente ya vamos a hacer mención de este tema, y seguramente ahí en pantallas le va a salir en estos momentos el tema del día de hoy. Ahí está seguramente apareciendo ahí en la parte superior o en la parte del medio, en la parte donde salga el tema del día de hoy, que es conocidos por Dios. Nuevamente hacemos mención, el tema de este programa del día de hoy es conocidos por Dios. Nuestro texto base tiene como tal lugar en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, uno de los libros de los profetas mayores, y sabemos que tiene una gran enseñanza, un contexto de enseñanza muy bueno para todos nosotros. Entonces vamos a pasar a la segunda parte de este programa, que es la mención del tema, y como lo hacemos bien, lo hemos hecho, también nuestro devocional. Si usted tiene una Biblia ahí al alcance, puede usted abrirla, por favor, o si usted ahí puede ver también en pantallas, está saliendo ahí también, y vamos a leerlos todos juntos. ¿Amén? Lo leemos entonces. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Estas palabras en sí fueron escritas, como usted sabe, del Señor para este hombre, como mensajero Jeremías. Por eso tiene mención su nombre. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice a través de este versículo? Primeramente, se revela a Dios como el creador y conocedor de todas las cosas. Usted sabe que el poder de Dios es inmenso. Con solamente abrir su boca ha sido crear las cosas, y como saben, nosotros también hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y en sí somos la corona de la creación de Dios, y Dios, vamos a decir así, se ha lucido pues en crearte a ti. Pero sabiendo así que Él te ha creado a ti, no solamente te ha creado y quedó ahí, sino que el Señor también a través de esta palabra dice que Él, en la formación del vientre, cuando nosotros estábamos formándonos, antes de nacer, en los 9 meses en el vientre de nuestra madre, el Señor ya te conocía. No solamente dijo vamos a crear y que de esta forma se procree el hombre y nazca. No se limita ahí el poder de Dios, sino va mucho más allá. Él nos conoce antes de existir físicamente. Te ha conocido, amado amigo, me ha conocido, y a cada uno de nosotros. No pasa ninguno desapercibido desde que el Señor ha creado al hombre. Entonces, nuestro valor no radica en lo que nosotros hacemos, sino primero por quién fuimos creados, el valor que usted tiene. Primeramente hace eso, y también después habla de un propósito
y antes que nacieses también te he santificado. ¿Por qué? Porque hay un propósito en nuestra vida. Habla aquí el Señor que Él tiene un plan específico desde nuestro nacimiento, desde que cobramos vida, desde que hay una lumbrera, ahí, desde que hemos nacido, pues ahí el Señor ya tiene un propósito para contigo. Escucha a alguien decir alguna vez, yo soy casualidad, yo no he sido planeado o yo he nacido así porque sí. No, ninguno de nosotros ha sido casualidad. ¿Sabía usted, querido amigo o querido hermano en Cristo, que el Señor no se equivoca, ¿verdad? Y al saber que no se equivoca, pues nuestro Señor no se ha equivocado contigo tampoco. No podría ser tú la excepción de esto. Entonces es el Señor que te ha creado con un propósito. Usted ha diseñado, querido amigo, con un propósito, que solamente Dios te ha puesto en un lugar en el momento adecuado, en los tiempos. ¿No? ¿Por qué no nace en otro tiempo? Porque Dios le ha placido y tenía un propósito para estos tiempos. En este año 2026, en este mes de febrero, Dios tiene también que hacer algo contigo. Entonces, ese es el propósito del Señor. La santificación significa una separación especial. Dios te ha separado, nos ha puesto en un lugar específico para poder bendecir a otras personas también. Ahora hablamos también que nos dio por profeta a las naciones. Hablamos como un embajador, una persona. El profeta como tal era una persona escogida por el Señor para dar el mensaje que el Señor quería. Ahora también nosotros cumplimos este mismo papel mediante la palabra profética más segura, que es la palabra. Y usted al mencionar o al predicar esta palabra y hablar a los demás esto, usted se convierte también en un profeta. Usted se convierte también en un mensajero del Señor. Y nos ha dado, por supuesto, hemos dicho, santificar es dar, apartar para un propósito especial, y eso ha hecho el Señor contigo. Querido amigo, sin más que decirte en esta meditación del día de hoy de este programa, decirte que el Señor tiene un propósito con tu vida. No eres una casualidad, no eres un error. Dios te ha creado con un propósito, y si tú bien lo sabes, ahora pues cumple lo que Dios te ha hecho. ¿Y cómo me daré cuenta de esto? Busca al Señor, medita la palabra del Señor, congrégate, ora y medita su palabra, como lo decimos, para que sepas en qué puedes servir en la obra del Señor, en la mies del Señor, en esta obra, que hay muchas personas que aún no conocen al Señor, y tú puedes ser el instrumento para esto. Amén. Hemos terminado esta parte y brevemente nos vamos a un corte, porque ya vamos a dar bienvenida a nuestra hermana también, que ha sido invitada especial, digo, porque sí, es así nuestra hermana, hablamos lo especial que somos, ¿no? Entonces, enseguida volvemos. Bien, estamos de vuelta aquí en tu programa El Eje de la Transformación, sabiendo que en Cristo hay poder para transformar vidas. Es nuestro eslogan ya muy conocido por muchos hermanos y amigos que sintonizan este programa. Vamos a dar entonces la bienvenida. Hemos pasado esta parte también del programa, la presentación del testimonio, y por consecuencia también sabemos que vamos a mencionar a nuestra invitada en especial. Vamos a dar un pequeño preámbulo a nuestra hermana, casi su nombre, nuestra hermana invitada especial. Es muy conocida, trabaja en el área infantil para nuestro Señor, sirve en esta área, y creo que con esto decimos todos y pedimos por favor que nos amplíen la toma, y vamos a poder también dar la bienvenida sin más preámbulos a nuestra hermana Katy. Fuertes palmas para nuestra hermana. Muy bien, ahí está atrás la producción también, ¿no? Y también aprovechamos para saludar a todos los hermanos de la producción, que Dios bendiga su esfuerzo. Amén. Ahí en cámaras, ahí en pantallas, están nuestros hermanos trabajando también. Muy bien, mi hermana Katy, la paz del Señor, hermana.
y a todos los amigos que están viéndola, asumo que también están muy contentos de poder ver la hermanita Katy. Y bueno, primeramente le agradecemos por aceptar nuestra invitación aquí en esta edición de nuestro programa. Hermanita, ¿cómo se siente? ¿Cómo se encuentra aquí? Bueno, un poco nerviosa, pero quiero agradecer a Dios, a usted, hermano, a la producción, por permitirme estar aquí y compartir mi testimonio, ¿no? Espero que sea de bendición y pues ahí estamos dispuestos. Amén, hermano. Seguramente que está toda la familia viéndola o sabiendo el momento que va a salir este programa, mi hermano. Sí, están emocionados, ¿no? Mi mamá, que le tuve que decir porque, bueno, ella me ayuda, entonces sí debe estar emocionada. Un saludo ahí. Amén, mi hermana Katy. Muy bien, qué bueno, mi hermanita Katy, que el Señor no ha sido bueno en que nos permita también, porque es una dicha, ciertamente, de esta forma estamos aquí. Usted ha visto, ¿no? El trabajo detrás de cámara es un tema, pero Dios nos permite y agradecemos a Dios que nos trae también este espacio para poder llegar a todos los amigos, a los hogares también. Muy bien, mi hermana Katy. Bueno, todos conocen a nuestra hermana Katy el día de hoy, que sirve, ¿no? En el área infantil, tiene su familia, sus pequeñas, su familia y todos en su congregación también, donde usted apoya, pero quizá no conocemos más allá, ¿no? En qué hogar ha nacido, su infancia, su juventud. Justamente aprovechar este espacio para poder contar, mi hermana, desde el inicio de su nacimiento. Cuéntanos usted, mi hermana, el contexto de su hogar. Sí, hermano, yo nací en un hogar que no era cristiano. Mi papá y mi mamá, mi papá biológico y mi mamá, pues no estuvieron juntos, ¿no? Yo nací y mi mamá estaba sola, entonces éramos mi mamá y yo. Ella no era creyente, pero ella me comentaba justamente, ¿no? Que cuando ella estaba embarazada de mí, a los 3 o 4 meses de embarazo, ella fue a una iglesia, ¿no? Una iglesia visitó. Y ahí en lo poco, muy poco, ¿no? Que no conocía la palabra, pero ella decía que dentro de eso miró niños ahí en la iglesia y ella dijo, yo quisiera que mi hija también, o mi hijo, porque ella pensaba que yo era varón, que mi hijo sea como esos niños, ¿no? O sea, antes de que usted nazca. Claro, mucho antes, ¿no? Y ella me dice, yo solo fue así, ¿no? Como una conversación interna. Y bueno, nací así y pues estuve con mi mamá solas las dos. Mi mamá quedó desamparada, ella estaba estudiando enfermería y bueno, me tuvo, ¿no? Entonces dejó de sus prácticas porque había terminado de estudiar y eso lo tengo bien presente, ¿no? Porque de niña era algo que marcó en cierta forma mi vida, porque yo me sentía que era como, no sé, un estorbo, ¿no? Que había truncado los sueños de mi mamá porque ella le gustaba ser enfermera. Entonces crecí con ella, estuvimos las dos, mi mamá, su familia. Mi mamá es huérfana, ¿no? Entonces ella vivió solo conmigo, ¿no? Y digamos fue un momento difícil para ella, ¿no? Ahora que soy mamá es como que me choca un poco más porque puedo entender cómo estuvo ella sola conmigo, ¿no? Entonces ella me ha cuidado, siempre me ha mostrado su amor, pero no conocíamos a Dios. Entonces nosotros vivíamos en Miguel Grau. Entonces cuando yo tenía aproximadamente 4 o 5 años es que mi mamá consigue una pareja, ¿no? Y a quien yo digo, no es una persona que Dios ha puesto en mi vida, porque a él yo lo llamo papá, ¿no? Mi papá biológico nunca ha sido una persona que genuinamente me amaba, ¿no? Sino era como, bueno, llevas mi apellido o me han obligado a firmarte. Entonces nunca tuve una buena relación con él, porque de niña yo lo visitaba porque necesitaba, ¿no? Que me pudiera sustentar. Entonces, y sus palabras siempre hacia mí fueron hirientes, como solamente te firmé porque me obligaron, ¿no? Entonces yo de niña tenía muchas de esas cosas en mi cabeza, o sea, era como que vivía con esos pensamientos y yo me sentía como si no valiera, ¿no? Porque de alguna forma sentía que a mi mamá yo le había hecho daño, ¿no? Al venir al mundo, porque había truncado, a pesar de que ella me decía, no, hija, no es así, ¿no? Y luego mi papá biológico, por otro lado, pues él decía, no sé por qué has venido, ¿no? Entonces
crecí un poco en ese contexto. Mi mamá pudo estar con su pareja, quien fue una buena persona conmigo, y luego crecí así, ¿no? Y luego mi mamá tuvo mi hermano y luego mi hermana, ¿no? Somos tres, yo soy la mayor. Y como decía, ¿no? Dios me regaló un padre, ¿no? Que es el esposo de mi mamá, quien yo digo papá. Y ya con los años también mi papá biológico falleció, ¿no? Entonces, pero también en ese momento pude sanar eso, ¿no? Gracias a Dios pude perdonarlo, ¿no? Porque también era un poco de resentimiento hacia él, hacia su nueva familia que él también tenía, pero creo que Dios pudo sanar eso en mí y puedo decir que Dios estuvo conmigo, ¿no? Y como decía el texto, creo que verdaderamente Él me conocía, ¿no? Antes de que me formase, yo sé que fue Dios, ¿no? Quien estuvo conmigo en todo tiempo. Amén, amén, hermanita Katy. Sí. Fue parte de su nacimiento, su infancia. ¿Usted en qué momento de su vida conoce al Señor? ¿Escuela dominical o quizá en su adolescencia? ¿Y cómo así comienza a buscar a una iglesia? Usted me comenta que su mamita teniendo en su barriga, pues ya miraba una iglesia, ¿no? Sí, mi mamá en realidad ella era muy católica. Ya, pero por algún motivo en ese momento que estaba triste con el embarazo, entonces visitó la iglesia, era una iglesia evangélica. Pero de ahí mi mamá continuó su vida sin Dios o creyendo en Dios, pero ese Dios, digamos, católico, ¿no? O la Virgen y todo ello. Y luego, cuando mi mamá tuvo su pareja, entonces la pareja de mi mamá o mi papá, que yo le digo, tiene un hermano que él asiste a nuestra iglesia, él es de Miguel Grau, es el hermano Beltrán, ¿no? Entonces él y su esposa le dijeron, ¿no? Mi mamá, oye, ¿por qué no los envías ahí en la escuela, que esto, que el otro? Y de pronto me fui un día. En ese tiempo enseñaba ahí la hermana Sara con nuestra hermana Arlet. Ellas fueron mis maestras y iba, ¿no? Y yo miraba o sentía un amor en ellas. La hermana Sara era mi maestra, ¿no? Entonces, y la hermana Arlet era de mi hermano. Ambos íbamos juntos a la iglesia. La hermana ya todos los domingos venía y nos tocaba la puerta y nos dejaba ir, ¿no? Y así fue como que yo pude llegar a la iglesia. Entonces yo sentía algo distinto, o sea, realmente en mi maestra yo sentía un amor inexplicable, ¿no? Como niña era como, no sé, un refugio y como caminábamos juntas hacia el templo, pues ahí yo comenzaba a contarle, ¿no? Porque dentro de todo, mi mamá me daba amor, mi papá, bueno, su pareja nunca me trató mal, siempre hubo ese cariño, pero siempre cuando no hay Dios en el hogar no es completamente feliz. Entonces ellos tenían discusiones, había malos entendidos, y peleaban, ¿no? Digamos, más o menos, mi papá tomaba, bueno, la pareja de mi papá tomaba, a veces mi mamá también iban a fiestas, entonces no era una vida así. Entonces yo me acuerdo que en el camino hablaba con mi maestra y le contaba, mira hermana, ha pasado esto, se han peleado esto, ¿no? Y una experiencia que recuerdo pues es que en algún momento yo le conté a la hermana, ¿no? Quizá llorando, yo no recuerdo mucho, pero la hermana me dijo, pero mira, tú tienes que orar, me dijo. Cuando tú veas que ellos están a punto de pelear, tú te pones a orar, le pides a Dios y vas a ver que Dios va a hacer algo, ¿no? Y eso se me quedó muy grabado. Entonces lo puse en práctica porque esos días pelearon y yo recuerdo que ya estaban a punto de que sea más fuerte la discusión y de pronto yo me puse a orar de pequeña, ¿no? Tendría unos 5 años, me puse a orar, Señor, por favor, que no peleen. Me acuerdo yo escondida orando. Y en ese instante que ellos estaban ya en plena subida de la discusión, pues la vecina tocó la puerta, ¿no? Y al tocar la puerta ellos como que, ay, ¿quién es? ¿Qué ha pasado? Seguro nos han escuchado y se pusieron bien, ¿no? Y toda la discusión se fue y yo decía, oye, sí funciona, ¿no? Con mi hermano. Entonces es algo que así, ¿no? Dios fue tratando conmigo y creo que en todo tiempo me mostró que Él estaba allí, que yo no estaba sola, ¿no? Amén, amén, hermanita. Qué linda experiencia que nos cuenta. Y a veces vamos a la escuela dominical y decimos, no es un niño, no va a entender, pero no es así. Un niño comprende y recibe
con mucha más aceptación la palabra en su corazón, ¿no? Porque lo cree, como dice la palabra, un niño. Amén, mi hermanita. Pasé esa experiencia. Entonces, usted ya era alumna de escuela dominical. Sí, ya comencé a ir y la hermana venía, ¿no? No era que me llevaban mis papás y como yo era todavía pequeña, mi mamá no me dejaba. Mi mamá siempre ha sido cuidadosa, entonces ellas venían. Y yo tenía mucha confianza, ¿no? Cuando era mi cumpleaños, hermana, es mi cumpleaños, le decía. Y yo sabía que la hermana se esforzaba mucho, que también era joven, pues, ¿no? Me compraba una galletita y esas cosas fueron llenando mi corazón, ¿no? Amén, hermanita. ¿Usted recuerda algún momento en el transcurso de su niñez creciendo como alumna que usted había aceptado a Jesús en su corazón? ¿Tiene usted recuerdo? Sí, recuerdo la CBDBs, ¿no? Porque siempre terminaba la clausura y siempre, ¿quiénes aceptan a Jesús? Las primeras veces, porque cada año era, entonces cada año yo aceptaba a Jesús y las primeras veces era porque nos daban puntos, ¿no? Porque había primero, segundo, tercer puesto y a los que aceptaban nos daban 10, ¿no? Pero sí, o sea, llegué a aceptar a Dios y a Jesús y dentro de esas fechas ya cambiaron de maestras, ya estuvo otro grupo de jóvenes y la que recuerdo también ahí es a la hermana Damari, ¿no? Que ella estaba ahí, entonces ahí es cuando yo, digamos, ya un poco más consciente, ya más grandecita, como que poco a poco entendía, ¿no? Y decía que yo era de Jesús y eso se me quedó, ¿no? Ahí. Amén. Pasan los años, hermana, ya no niña, quizá entrando a la pubertad, a la adolescencia. ¿Cómo fue su adolescencia? Continúa en los caminos del Señor, las enseñanzas que... Usted sabe que un adolescente se pregunta por todo. Antes lo creía un niño, pero ahora se pregunta por qué yo debo hacer. Y es una etapa, creo, difícil, ¿verdad? Entonces, sabiendo esta etapa, ¿usted cómo recibía la palabra en su corazón? Yo iba de niña, como le comentaba, y ahí estaba la hermana Teresa, que es la mamá de nuestra hermana Sara, y yo recuerdo que yo entraba a la iglesia, ¿no? Entonces yo la veía ella temprano orando, y ella hablaba en lenguas, entonces yo como niña la miraba y decía, pobrecita, esta hermana sufre mucho y por eso no quiere que escuchemos sus problemas y ore en otro idioma. Ese era mi pensamiento. Entonces yo, esa era mi idea, ¿no? Y ella me acuerdo que me dijo, hija, tienes que orar por tus papás, ora por tu mamá, ora por tu papá para que vengan. Entonces eso es como que me abrió un poco la mente, ¿no? Y yo comencé a decir, claro, y comenzaba a mirar familias que iban papá, mamá e hijos. Entonces es allí cuando yo despierto eso y comienzo yo de niña, no sé si a orar fervientemente, pero surge ese deseo. Yo quiero, ya había una alabanza, yo recuerdo de niños que cantaba una de las maestras, no recuerdo quién, pero decía, puedo recordar que es un día especial, día que a la iglesia voy, de la mano de papá y mamá caminando a la iglesia voy. Esa frase hacía que yo anhele ver a ellos en la iglesia. Entonces, yo creo que Dios lo vio, por eso digo que Él ha sido muy bueno conmigo, ¿no? Y bueno, entonces comienzo a pedir y la hermana, tal vez Dios le puso ese sentir, ¿no? Y ella comenzó a orar por mi mamá, por mi familia, por mis hermanos, por mi mamá más que todo, ¿no? Entonces ocurre de que mi mamá queda embarazada de mi última hermana, de Shirley, y ella tiene un riesgo de embarazo. Bueno, mi hermana no quería salir del vientre porque estuvo más tiempo allí, y ahí es donde mi mamá comienza a buscar de Dios. Y justo yo en esa etapa, yo tenía mis 10 años, justo entrando a los 11 o ya con 11, entonces es que mi mamá y comienza ella a tener una experiencia con Dios. Y yo no sé cómo, la verdad, hermano, porque mi mamá era un poco dura para aceptar el evangelio, pero yo recuerdo a mi mamá, todas las tardes leyendo un salmo. Es como que había hecho una promesa, ¿no? Con Dios y ella comenzó a leer salmos todas las tardes. Y yo recuerdo eso, ¿no? Entonces ya mi mamá, para que mi hermana nazca, ella comienza a aceptar a Jesús. Y yo ya comienzo a ir con ella. Entonces mi adolescencia es una etapa donde fui a la iglesia ya con mi mamá y con mis hermanos, ¿no? Mi papá aún todavía duro, pero mi mamá sí, o sea, yo iba con ella a la iglesia, y ya mi mamá como que ya tienes que ir a la iglesia, entonces ya ahí era algo más, yo creo que Dios lo permitió así, ¿no? Porque mi mamá, ya vas a la iglesia porque vas, aquí no hay con que no voy, que si quiero, no, vas porque vas.
Y aparte de que se formó un grupo de jóvenes y adolescentes ahí, entonces era como que había ese jale, ¿no? Digamos que nos animábamos unos a otros y caminábamos desde Miguel Grau hasta Ciudad Blanca, desde Miguel Grau hasta Alto Jesús, había cultos unidos, había el coro. Entonces el haberme involucrado me ayudó a que yo, digamos, la adolescencia la pueda pasar dentro de la iglesia. Entonces todo fue muy bonito hasta los 14 años. Porque a los 14 años nosotros no teníamos casa, cuidábamos casa o alquilábamos casa. Entonces, ahí ocurrió algo, ¿no? No sé si me voy a extender, bueno, no, pero bueno, no el 29, siempre recuerdo el 29 de junio, que fue aniversario de Jerusalén. Todos los hermanos nos fuimos a Jerusalén al aniversario. Y yo recuerdo que esa mañana me levanté, ponía música cristiana, o sea, era como que me gustaba la iglesia, ¿no? Pero esa mañana me levanté con ganas, pero algo hizo mi mamá, ¿no? Y como es la etapa de la adolescencia, como que no. Entonces ocurre de que por algún motivo me desanimo. Le digo, mamá, no voy a ir, yo no quiero ir a la iglesia, corre, vete tú, ya es tarde. Creo que ese era el asunto. La cosa es que mi mamá a la fuerza me lleva, te cambias porque te cambias y vamos. Y nos fuimos. Y cuando regresamos, hermano, la casa la vaciaron. Entraron los ladrones, se robaron. Mi papá tejía chompas. Y teníamos máquinas de tejer, artefactos, y cuando llegamos encontramos la puerta abierta y la casa así, todas las frazadas, todo tirado, y los hermanos, como recién caminábamos, como que siempre estaban preocupados por nosotros, ¿no? Claro. Y nos dejaban en la casa y de ahí ellos seguían el camino hacia Miguel Grau, entonces, bueno, más arriba que vivían. Entonces llegamos, todo era así, y llamamos, hermano, nos han robado, y todos llorando, y yo llorando, y mi mamá llorando, todos llorando. Para esa época mi papá estaba trabajando fuera de Arequipa, ¿no? Y entonces sucede que ese fue un quiebre en nuestra vida, porque nos robaron, vivíamos con ese temor. Mi mamá oraba porque era como que mi papá no nos quería dejar ir a la iglesia. Entonces, claro. Y él decía, cuidado que te van a robar, cuida la casa. Y justo no sucede. Entonces era como que mi mamá decía, ahora tu papá ¿qué va a decir? ¿Qué nos va a hacer? Y mi mamá comenzaba a amanecerse llorando. Y era en la ausencia de su papá. Sí, justamente en su ausencia, ¿no? Que él nos dejó cuidando la casa y nosotros nos fuimos a la iglesia y nos robaron. Y fue un momento difícil, ¿no? Digamos, una de las primeras pruebas para mi mamá, para nosotros. Todavía éramos niños, pero igual, ¿no? Era como que chocante. Entonces ya teníamos miedo a esa casa porque la idea era comprarnos esa casa, pero ya con ese tema del robo, la casa la vendieron y ya tuvimos que desalojar. Entonces mi mamá dijo, no tenemos casa, no podemos vivir aquí. Para ello Dios abrió puertas para conseguir un terreno por este lado, ¿no? De Cerro Colorado, donde mi mamá tiene su casa aquí por Plaza Norte para adentro. Sí. Entonces justo mi mamá vio ese terreno y ya, o sea, y fue un cambio rápido. Yo no vuelvo a otra casa, no quiero, nos vamos allá porque sí, y nos vinimos para este lado. Y eso fue entre 14 y 15 años, ¿no? Y fue chocante porque yo estaba involucrada en la iglesia y justo, hermano, antes de que nosotros nos fuéramos, a mí siempre me ha llamado la atención la enseñanza. Siempre me ha gustado enseñar, ha sido algo que me apasionaba. Entonces, justo antesito, dijeron ya no vamos a ir a la escuela dominical de Ciudad Blanca. Ahora Miguel Grau va a tener su escuela dominical y comenzaron a convocar a las jóvenes que en ese tiempo estaban para enseñar. Sí. Y yo dentro mío decía, ay, yo quiero que me llamen, yo quiero. Y me dijeron, solo vas a ser auxiliar. No me dieron, digamos, las lecciones porque a mí, yo decía, debe ser bonito. Creo que me inspiró mucho en mi niñez las maestras que me enseñaron, ¿no? Entonces, hicieron como un sorteo, bueno, no sé, las eligieron y yo era auxiliar de una joven. Y yo decía, ay, pero ¿por qué yo quiero ser? ¿Qué es esto? Y en ese tiempo también estaba el furor de la búsqueda del Espíritu Santo y nosotros íbamos temprano al culto, estaba muy metida. Entiendo. Y sucede de que justo la maestra que la habían nombrado titular, entonces por algún motivo no puede y no va a la enseñanza. ¿Y quién suple? Exacto. Y me dijo, yo no voy a poder. Y me acuerdo bien claro que fue a su casa y me entregó, toma los colores, la lección. Y yo fui la persona más feliz en el mundo en ese instante porque decía, ay, es mi clase, eso era lo que quería, se dio y feliz. Y fui, preparé y justo ocurre lo del cambio de casa. Entonces tuve que dejar la clase y para mí era algo que me había dolido mucho. Chocante. Ajá, y yo le echaba la culpa a mi mamá porque decía, es tu culpa, porque tú nos quieres llevar para allá, pero si podemos estar aquí, si podemos buscar otra casa. Y mi mamá no quería quedarse allí, mi mamá era, nos vamos porque nos vamos. Entonces
Eso pasó toda mi adolescencia. Entonces nos vinimos pues porque no me podía ir. Mi mamá me dijo, si quieres tú quédate, ¿no? ¿Y dónde me iba a quedar? Entonces Claro. ya fue así que pasó parte de mi adolescencia. Es un quiebre muy fuerte porque ahí Dios, o sea, ya creo que ahí comenzó Dios a estar trabajando, ¿no? En un llamado que comenzaba en mí. Y recuerdo que me fui para Villalobos, ¿no? Sí. Ahí estuvimos viviendo y la verdad, hermano, es que ahí era un desierto. Si vivíamos en Miguel Grau teníamos agua, desagüe, luz, pistas, carros cerca, mi colegio estaba muy cerca, todo. Cuando nos fuimos para allá cambié de colegio, cambió la casa, ya no había agua, no había desagüe, no había luz. Y para mí era como un castigo, ¿no? Cambio total. Completamente, sí. Y justo fue en esa adolescencia. Entonces yo le decía a mi mamá me decía, pero hijita, vamos a congregar en otra iglesia, vamos a ir a otra iglesia, pero no, ¿a qué iglesia voy a ir? Estoy dejando a mis amigos, justo me han dado para enseñar y nada, y esto, o sea, y eso fue muy chocante para mí. Entiendo. Y recuerdo que mi mamá me hizo un letrero, un individual grande y me puso ahí Josué 1:9, ¿no? Donde quiera, grande, que tú vayas, Dios está contigo, ¿no? Y yo renegaba porque decía, ay mamá, tú te pasas, que esto, siempre recuerdo eso. Y luego mi mamá buscó una iglesia, encontramos a las hermanas Vera y nos dijeron vamos a Municipal. Entonces fuimos a Ciudad Municipal, dijimos vamos a congregar ahí. La primera vez que entré, la verdad, hermano, vi puros adultos, no había ni un joven ni un adolescente, yo no miré ninguno. No había anexo aún allá en Villalobos. No, para Entiendo. nada. Solamente estaba para congregar en Salvador o Municipal o Ciudad de Dios, ¿no? Y por algún motivo, creo que las hermanas Veras nos acercaron y bueno, la cuestión es que fuimos ahí, llegué, miré puros adultos y me acuerdo que regresé así, triste. Bueno, entré, miré, me puse muy triste, hermano, porque no habían jóvenes. Yo estaba acostumbrada a ese momento de adolescencia. Jóvenes, claro. Y recuerdo que en ese instante me puse mal, dije, ay, puros abuelitos, digamos, por ir adolescentes, hermanos, eso así, ¿yo qué voy a hacer acá? Que creo que ni niños, y no. Entonces, me acuerdo que se me acercó la hermana Marianela, ¿no? Y me dijo, ¿tú de dónde vienes? Yo vengo de Miguel Grau, yo era maestra, y le comienzo a explicar, ¿no? Ah, ya, tú eres maestra, ya. Y hermano, eso fue Dios trabajando, porque agarró a la hermana, se entró adentro, sacó colores, sacó lección, me vas a ayudar. Y vamos a ir a Bustamante. Y yo, hermano, eso fue para mí una alegría inmensa, porque era lo que yo quería. Y creo que Dios, a lo largo de mi vida, hasta ahora, ha ido trabajando en ese tema de la enseñanza. O sea, eso era lo que siempre me ha llevado a permanecer, ¿no? Entonces fui y me quedé contenta. Regresé ese día feliz con mis colores. Siempre me acuerdo porque me dio colores y lecciones y me dijo, vamos a ir a tal lugar. Y todos esos lugares, bueno, ahora ya han crecido, ¿no? Pero en ese tiempo todo era tierra, abandonado, no había mucho carro. Entonces fui y comencé a ayudar ahí de auxiliar los días sábados, creo. Sí. Y ya de ahí fui más reuniones y sí habían adolescentes, sí habían jóvenes. Y ya ahí poco a poco ya me fui involucrando, ¿no? Y esa fue mi adolescencia, digamos. Qué lindo poder sacar una conclusión hasta ahora, que el Señor no la dejó en el inicio de su adolescencia, que permitió que su madre comience a acompañarla, sabiendo quizá que esos momentos difíciles se acercaban. Vino usted acá y, entre comillas, cuando todo parecía bien, y parece ante nuestros ojos que todo está bien y pasa algo abrupto y nos choca, pero Dios cuidando y dando aquel anhelo, ¿no? Me hace recordar un versículo, ¿no? Que debemos de buscarle, adorarle, y Él va a conceder, ¿no? Los deseos de nuestro corazón cuando nosotros nos deleitamos en obedecerle, nos deleitamos en buscarle. Muy bien, mi hermana. Pasa esta etapa ya quedándose, acentuándose ya aquí en el anexo de la municipal con la enseñanza de los niños. Cuéntenos ahora, aparte de su juventud, esa etapa quizá ya diferente, donde uno decide qué estudiar, decide qué hacer en cuanto a su vida personal, también en cuanto a su vida espiritual. Cuéntenos esa parte de su vida. Sí, bueno, justo me bauticé a los 16 años. El día de mi cumpleaños en Jerusalén, estaba ya en Municipal, entonces me bauticé, terminé el colegio también, esas fechas eran como cambios, pero yo siempre, quizá no sabía mucho, pero sí era como que había algo que
que me tenía ahí en la iglesia, ¿no? Entonces participaba y en la juventud terminé el colegio. En realidad, yo siempre ¿no? Salí del colegio y dije, yo voy a ser profesora, voy a estudiar educación. Pero había también el tema económico, ¿no? Que no tenía cómo solventar una academia. Y me puse a trabajar terminando el colegio para poder juntar dinero, me pagaban muy poco y postulé, llegué a postular 2 veces y no pude ingresar. Postulé a la universidad para estudiar educación, no se me permitía buscar una particular, ¿no? Porque no había, ¿no? Solvencia. No había solvencia, me quisieron regalar una beca para estudiar enfermería, pero yo la verdad no me gustaba, ¿no? Yo era como que cerrada en educación, yo quiero ser profesora, pero no se me dio, ¿no? Terminé decepcionada. Recuerdo que en ese tiempo había ayuno de adolescentes, de jóvenes, y yo iba, ayunaba, mi oración era esa: Señor, hazme ingresar, yo quiero ser profesora, y no se dio, ¿no? Entonces eso también era como que, ¿pero por qué? Si yo quiero enseñar, en mi corazón siempre ha habido el anhelo de enseñar, porque Dios me rescató de esa forma, a través de que alguien me enseñó, ¿no? Y ese era siempre mi anhelo. O sea, yo decía, así como yo, hay muchos niños, y yo quiero ser como las maestras que un día estuvieron. Entonces, claro, yo decía, quiero prepararme, pero no se dio. Entonces, no ingresé, me quedé decepcionada, continué trabajando y siempre mi mamita, ¿no? No vas a quedarte así sin estudiar, tienes que estudiar algo. Y mi papá, ya, corre, vete allá a estudiar, y me fue a un instituto. Estudié una carrera que jamás, ni siquiera me la imaginé, pero yo creo que Dios me la dio. Yo creo que Dios marcó eso en mi vida, ¿no? De que me dio una carrera de hombres, yo le digo, porque es construcción civil, decía, es una carrera de hombres, pero por darle gusto a mi papá, porque él siempre ha sido muy bueno conmigo, y ese anhelo que decía, tú vas a trabajar, me vas a dar trabajo, ¿qué es esto? Y yo sí, por él, en realidad elegí esa carrera. Estudié 3 años en el instituto, terminé la carrera, y mientras yo estudiaba, yo me preocupaba un poco por mi futuro. Ya como que uno va madurando y me dice, ¿qué va a hacer de mí? Nunca voy a trabajar en esto, ¿quién me va a recibir? ¿Cómo voy a hacer? Y para ello yo no tenía computadora, y para estudiar se necesita de una computadora. En ese tiempo todavía la luz no llegaba ahí donde vivía, entonces era como que algo muy, muy chocante para mí, ¿no? Por momentos decía, no voy a hacer nada, y algo que recuerdo es que de niña, por ejemplo, yo siento que nadie daba un sol por mí. Siempre las personas que me hablaban, en algún momento mi mamá no era creyente, no la juzgo, pero en algún momento ella me dijo, no, tú eres mujer, me dijo así, te vas a casar y te vas a olvidar de mí. O sea, no vas a hacer nada, ¿no? Y eso me quedó de niña. Y por otro lado, lo mismo me decía mi papá biológico, tú no vas a hacer nada, es más, mi apellido se va a perder en ti. Entonces, yo sentía que nadie daba nada por mí. O sea, que todos, aún los familiares, yo sentía que pensaban que lo que me esperaba a mí era terminar el colegio, quedar embarazada y así. Gay. Y eso era un temor dentro mío. Yo decía, nunca me voy a casar, porque también miraba muchos fracasos, ¿no? Claro. Entonces, ya cuando era joven, eso comenzaba a rondar mi mente, ¿no? Comenzaba como que ahí, decía, ay, se va a cumplir lo que han dicho, ¿y qué voy a hacer? Creo que no debía estudiar esto. Pero yo seguía yendo a la iglesia y seguía orando, le decía, Señor, ayúdame, trabajaré, o sea, era en mí esa duda, ¿no? Entonces ya para el último año del instituto, pero yo continuaba en la iglesia hasta ahí, ¿no? Ya para el último año del instituto sucede que un amigo me dice, ¿no? Vamos a buscar, primero fuimos a buscar prácticas por toda Arequipa, llevando CVs, todo, y nunca nos aceptaron. Fuimos como 5 compañeros, y luego sucede de que mi amigo me dice, mira, han puesto un letrero, y lo arranca el letrero y me dice, vamos, acompáñame, me dice. Y yo, ya, pues te acompaño, le dije, porque no tengo nada que hacer. Y me fui con él y fuimos a la empresa. Y yo la acompañaba, o sea, pero hermano, por mi cabeza no estaba. Yo decía, lo van a contratar a él porque solo están pidiendo a uno. Entonces lo acompañé, me fui con él, estuvimos ahí, nos entrevistaron, y yo, hermano, como le digo, no tenía computadora, pero sí estaba estudiando un programa, ¿no? El AutoCAD que nos piden. Y me recuerdo que fui y nos entrevistaron. Y mi compañero respondía, sí, yo sé que esto. Y yo lo miraba, escuchaba, porque le estaba acompañando, y de pronto me dice, ¿y tú? Ah, sí, yo también estudio AutoCAD.
pero no tenía práctica porque no tenía una computadora para practicar. Entonces me dice, ya, mañana se vienen los dos. Y me contrataron como prácticas, ¿no? Pagadas todavía, hermano. Entonces yo me quedé así y yo sé que solo fue Dios, ¿no? Y Dios fue sustentando mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y terminé la carrera y me puse a trabajar ahí. Estuve trabajando ahí y ahí es cuando el empezar a trabajar me alejó un poco. Dejo de ir ya más porque trabajaba de lunes a sábado, lavaba mi ropa, ya quería dejar de enseñar. Para ello también en mi adolescencia, a los 16, 17, veo el lugar donde vivo, en Villalobos, y comienzo a mirar muchos niños. Miro muchos niños y yo me comienzo a ver reflejada en cada uno de ellos. Y recuerdo que fui donde la hermana Abigail y le digo, hermana, quiero abrir un anexo, porque ellos abrían anexos en Bustamante, en Során, entonces era como que eso también a mí me inspiraba, y le decía, hermana, ¿y por qué no abrimos por mi casa? Le decía. No, me dijo, si abrimos, nunca cierras, eso no es fácil, me dijo así. Yo, pero no sé, hermano, fue Dios, en verdad, porque agarré y mi mamá tenía una banca larga, saqué la banca, me la llevé porque había un pozo donde se recibía el agua, me la llevé ahí y reuní a todos los niños. Y les comencé a enseñar. Como ya enseñaba, claro, tenía material y les comencé a enseñar. Y hermanos, se juntaban muchos niños y a mí eso era algo que me apasionaba y yo era feliz enseñando y les enseñaba a los niños y así y les decía, mamá, vamos a abrir acá un anexo. Y me acuerdo que con mi primer sueldo que yo gané justo daba para la fecha del aniversario del Día de la Madre, bueno, el Día de la Madre, me acuerdo que compré vasitos de vidrio, invitamos a Pastor Justino y así hicimos ahí como una apertura, ¿no? Y mi mamá comenzó a hacer cultos familiares y hicimos sorteo con las mamás y ahí, ¿no? Fue muy bonito porque eso era como que yo misma me amarraba al Señor, a la obra, claro, y no me podía ir, pero ya cuando empiezo a trabajar es como que le digo, mamá, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, porque trabajo, estoy estudiando y como no puedo y ya ahí los amigos, el entorno, digamos, ahí como que ya no le daba el tiempo al Señor. Ya no iba a los ayunos, ya no participaba con los jóvenes y ahí sí, al momento de trabajar era como que me alejé un poco. Dije, ya no voy a volver a enseñar y mi mamá era como que, ¿cómo vas a dejar de enseñar? Y mi mamá siempre estaba ahí, ¿no? No puedes hacer eso, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es? Y ahí así como que menguando a duras penas y ya para eso también conocí a mi esposo, ya más joven, trabajé, Dios me permitió trabajar todo ese tiempo. Y es ahí cuando ya me sentía mal porque no sentía que también le estaba fallando al Señor, ¿no? Ya me dejé contagiar por algunas cosas del mundo como joven, la música del mundo, los amigos del mundo, entonces era como que yo ya me comencé a alejar, ¿no? Espiritualmente, y uno mismo a veces pienso que solito, ¿no? En la cabeza, tú ya no, pues porque mira, estás haciendo esto, lo otro, como la culpa. La culpa, el no ser fiel, ¿no? El ser tibio. Entonces yo decía, estoy tibio, los domingos voy porque mi mamá sí o sí me obliga, entonces voy en las tardes, pero entonces ahí fue cuando yo sí, ¿no? Creo que realmente ahí pude ver la mano del Señor, ¿no? Que Él no me quería soltar, pero era una lucha, ¿no? Realmente ahí. Entiendo. Y en esa etapa, digamos, de que oscilaba entre va y no va, y de repente, como usted dice, uno es consciente de esto que tiene que afirmarse. ¿Cómo usted ratifica su fe en el Señor? Primeramente, yo siempre había dicho, no me voy a casar. Y ya estaba conociendo a alguien. Y alguien no iba a la iglesia. Y yo me acuerdo que iba a los internados. Fui al segundo internado, me parece, y ahí recuerdo que la hermana Rebeca dijo, ¿no? Oren por sus parejas. Entonces yo decía, pero no me quiero casar, pero ya voy a orar por mi pareja. Y así en mi cabeza oré por mi pareja, ¿no? Y lo describí y es mi esposo. Entonces fue que el hecho de eso era algo que me perturbaba mucho porque decía, voy a sufrir, porque el pastor decía, si te casas con una casa de la iglesia, cómprate tu caja de pañuelos. Entonces yo decía, no, tengo que dejar, pero era como que no, o sea, yo decía, me voy a alejar de él, pero a la vez no podía, ¿no? Porque de alguna forma habían sentimientos, pero no sé, o sea, creo que Dios estaba en el asunto, pero fue su misericordia en realidad, ¿no?
Y entonces eso era algo que no me dejaba. Entonces yo decía, tengo que dejar la iglesia porque voy a enamorar con él, ¿no? ¿Y cómo voy a estar en la iglesia? Estoy llevando una doble vida y me va a pasar algo. Yo tenía ese temor, ¿no? Y para ese momento cambiaron de obreros y entró un obrero que estaba así, ¿no? Ya, ¿están enamorando? ¿Cuándo se casan? Y así como que a todas las parejas de ahí de la congregación, ya pues no, ya cásense. Y entonces ahí ay, casarme, ¿cómo me voy a casar? ¿Y qué tal voy a ser infeliz? No. Y para eso mi esposo, pues él de niño también fue a la iglesia, sus papás eran creyentes, ¿no? Entonces mi esposo, yo lo veía ir a la iglesia, yo lo veía firmarse, yo lo veía ahí, pero yo nunca le dije, oye, ¿vas a la iglesia o no estamos? No. Terminamos. Para mí era una mentira para mí mismo, porque yo decía, si yo le digo eso, va a ir por mí. Claro. Y cuando luego me case no va a querer. Y otro temor que tenía era que yo no me atrevía a decirle, oye, yo enseño niños, ¿no? Era como que me daba roche, creo. La cuestión es que poco a poco él, se enteró, me vio y él comenzó a enseñar niños conmigo y también veía que le gustaba, se desenvolvía, ¿no? Porque ya para eso él fue a la iglesia, se bautizó, pero aún con todo eso yo decía, ay no, y si solo es por mí, tenía ese temor, ¿no? Y mi oración, todos mis ayunos, todo lo que podía hacer era sobre eso, Señor, por favor, ayúdame, yo sé que me he equivocado y la misericordia de Dios ahí, ¿no? Y yo oraba pero aún estaba así, ¿no? Entonces ya yo le veía a mi esposo que se afirmaba, que cantaba, que le gustaba, pero aún yo seguía con esa duda. Entonces recuerdo que había un ayuno ahí en la congregación. Era un domingo, todo el día iba a ser el ayuno. En ese tiempo estaban buscando el bautismo con el Espíritu Santo. Yo había buscado esto, pero lo había buscado en la adolescencia. Y yo decía, si en la adolescencia que estaba más en la iglesia, Dios no me bautizó, pues menos ahora, porque estoy completamente alejada de él, sentía que yo estaba alejada, ¿no? Entonces decía, Señor, ¿con qué? No te puedo pedir, o sea, no tenía esas fuerzas para pedir, pero me acuerdo que continuaba ahí, ¿no? Menguando en la iglesia, las fuerzas, así poco a poco, en lo que podía, lo que me obligaban, en lo que Dios también me tocaba, pero en ese ayuno era todo el día. Y todos los jóvenes lo buscaban, ¿no? El objetivo era ese. Y recuerdo que se me hizo tarde porque me puse a lavar mi ropa y ya como que empalmaban con el culto. Entonces dije, ya iré al culto nomás. Me fui al culto y entonces llegué y me senté a la última banca. Y yo me puse de rodillas y le dije, Señor, ¿qué te puedo pedir? No quiero que me bautices porque sé que no lo merezco. Y encima he llegado tarde, o sea, fue como así, ¿no? Dentro de mi corazón me sentí muy mal por haber estado tarde y me senté al último y pastor, me acuerdo que pasó a los jóvenes, les dijo, los que desean ser llenos, pasen. Y yo seguía con eso, no, yo no quiero, decía, yo no quiero. Y terminé pasando. Pero también me paré al último, ¿no? Mi idea era que el Señor me pueda renovar porque yo había experimentado la presencia del Señor y es lindo, o sea, es algo muy hermoso sentir eso. Entonces yo quería sentir eso. Y apenas oramos, hermano, yo sentí que algo me entró por mi cabeza. Así, yo decía, ay, que sí, de verdad, yo no quiero. Y cuando dije, hermano, no quiero, algo así como entró, se salió. Y es como que me sentí vacía. O sea, fue como, no sé, una ropa así vieja o sin sentido, no sé, era algo que a mí me dolió mucho. O sea, en ese instante agarré y era cuando se salió, yo me arrepentí. Le dije, no, Señor, no te vayas, perdóname. Y comencé a orar y el Señor comenzó a llenarme. Ahí fui llena del Espíritu Santo. Amén. Y ese fue un punto muy importante en mi vida porque me ayudó mucho. Yo creo que Dios me llenó con su Espíritu Santo en el momento que más lo necesitaba, en el momento que más vil me sentía y ahí es donde el Señor llegó a mi vida, ¿no? Y todos se sorprendieron porque los hermanos se dan cuenta, ¿no? Cuando uno está bien y cuando uno está mal, cuando uno está a medias. Y yo creo que, y el obrero me dijo, no, las hermanas me han dicho que ¿por qué te llena a ti si ellas están buscando y tú ni siquiera y esto? Y yo decía, pero no sé, pastor, no sé por qué será, ¿no? Pero ahí el Señor me llenó con su Espíritu Santo y ahí pues mi vida cambió nuevamente, ¿no? Comencé a comprender mucho más, a mirar la mano de Dios, sentí
un cambio, ¿no? En mi vida. Ya no era la misma persona de antes, sino era diferente. Yo sentía, yo sé que antes de que fuera llena del Espíritu Santo, pues yo no hablaba muy bajito. Todos me decían, ¿qué? No te escucho, habla fuerte, me gritaban, me acuerdo. Y cuando fui bautizada con el Espíritu Santo, yo siento que mi garganta se abrió, ¿no? Y es como que tenía ganas de predicar, así como dice la palabra voz en cuello. Sí. Y bueno, fue una experiencia muy, muy maravillosa, ¿no? Y el Señor llegó en ese momento a mi vida con su Espíritu Santo. Amén, hermana. Qué bueno y qué grandioso nuestro Señor, su gracia y misericordia, que nos hace entender, ¿no, hermana Katy, que no estamos solos, aunque nosotros pensemos que nuestra infidelidad puede causar que el reproche, sí, pero si aún el Espíritu Santo nos habla y nosotros pedimos misericordia y nosotros pedimos que el Señor todavía tenga misericordia en nuestra vida y podamos otra vez volver, es ser, oye, la palabra dice que aunque alguno fuera infiel, Dios permanece siendo fiel. Y eso no quiere decir que uno diga, bueno, me voy a confiar y voy a hacer, pero es que no hay el deseo, pero es lo que no queremos, como decía Pablo, ¿no? Lo que no quiero, eso hago, ¿no? Lo que debería ser, no, viceversa, ¿no? Es difícil. Entonces, Dios mirando su corazón, ¿no? Ha sido bueno, ¿no? En hacer esta obra en su vida. Y vamos entonces, querida audiencia, a un corte muy breve para poder volver también al eje de la transformación de nuestra hermana Katy. Entonces volvemos enseguida. Estamos muy contentos y saludamos a toda la audiencia también que nos está sintonizando aquí en el eje de la transformación, los que recién están viendo en esta parte del programa. Estamos escuchando el testimonio de nuestra hermana Katy y ella nos estaba comentando esta experiencia maravillosa que es el bautismo del Espíritu Santo, cómo el Señor llenó su vida de su presencia, aun cuando menos ella se lo esperaba, o muchos quizás no se lo esperaban, pero así es nuestro Dios. Él es perfecto, Él tiene sus momentos perfectos, excelentes, que lo hace como Él quiere. Y hemos llegado al momento del eje de la transformación de nuestra hermana Katy, y ella nos va a comentar los cambios que después de aquella experiencia ella ha tenido con nuestro Señor. Hermana Katy. Y bueno, ¿no? El bautismo con el Espíritu Santo para mí fue un regalo. Era Dios mismo diciéndome, yo te perdono, yo nunca me he ido, sigo contigo. Y ese amor fue lo que a mí me atrapó. Y por esas razones fue que yo permanecí, comencé a esforzarme más para ir a la iglesia, comencé a hacer las cosas mejor. Me llevaba folletos, recuerdo que iba a trabajar, me llevaba folletos, los repartía en el carro, en mi trabajo, comenzaba a hablarles de la palabra. Era como que algo, ¿no? Ahí diferente en mí, y mi deseo era afirmarme, ¿no? Y le decía, Señor, utilízame, Señor, ayúdame, si es tu voluntad que yo me case, pues hazlo, y si no, de una vez, ¿no? Era como que ya más firme, ¿no? En lo que tenía que hacer, y fue para mí una ayuda muy grande. El bautismo en el Espíritu Santo fue verdaderamente el amor de Dios en mi vida, ¿no? Su misericordia mostrándose. Y a partir de ahí comencé a orar mucho más, nos casamos con mi esposo.
Dios nos bendijo. Fue muy rápido, porque de ahí es como que Dios comenzó a prepararnos y comenzó Dios levantar a mi esposo, ¿no? Yo lo miraba y no lo podía creer, decía, Señor, ¿cómo tu misericordia? Entonces todos los favores que Dios ha tenido conmigo han hecho de que yo permanezca en Él, continúe. No ha sido fácil o no ha sido perfecto, ¿no? Pero hemos hecho como el Señor quería, ¿no? Nos hemos casado, de ahí mi esposo fue levantado de auxiliar, comenzamos a ayudar ahí en Villalobos, se abrió la obra en Villalobos, comenzamos justo mi matrimonio y la obra se abrieron, ¿no? Ya oficialmente el anexo, él me comenzó a ayudar en la enseñanza y luego fuimos apoyar en Perú Arbo también, estuvimos allí para la gloria del Señor. Y así, ¿no? Dios nos comenzó a levantar y para ese tiempo también, ¿no? A veces uno piensa que trabajamos para el hombre, ¿no? A veces podemos decir, no, eso es para el hombre, ¿no? Para que me vea el pastor, el obrero, pero Dios nos enseñó a que no, ¿no? Y yo en algún momento, me acuerdo que una Santa Cena estaba así y le decía, Señor, yo te quiero servir, ¿no? Quiero hacer más, y no sé qué tú tengas preparado para mí. Yo sentía que Dios tenía algo, pero no sabía por dónde, y cómo. Y yo sentía que nadie tal vez me miraba, o sea, nadie sabía de repente lo que yo podía hacer o lo que yo quería hacer, ¿no? No era como ir y decir, hermano, yo le quiero ayudar, no era. Y en la Santa Cena, Pastor Martín me llamó, ¿no? Y me dijo, hermana, quiero que me apoyes en el área infantil. Y ahí era nuevamente Dios hablándome y diciéndome, estoy aquí, ¿no? O sea, cada cosa que el Señor nos daba era como, estoy aquí, mira. Y Dios comenzó a llenarnos de Él, de su gracia, y comenzamos a apoyar ahí con los niños, y luego estuvimos en Villalobos, y yo mientras servía al Señor decía, porque después de que fuimos levantados, antes de que fuera coordinadora del área infantil, yo quedé embarazada y tuve una pérdida. Entiendo. Y justo era el momento en el que yo me estaba afirmando, justo estaba ahí como que queriendo, quedé embarazada, era una felicidad, claro. Pero lo perdí. Y esa fue una prueba muy difícil porque era como que yo dormía y era como que yo sentía un tormento dentro mío. O sea, yo no sé, ¿no? Pero yo ahí comprendí un poco el tema del aborto. Yo no sé cómo a veces puede ocurrir esto porque cuando yo tuve esa pérdida yo me soñaba con ese bebé que había perdido y el enemigo comenzó a trabajar en ese aspecto. Me comencé a deprimir y yo me soñaba y tenía tormentos en medio de eso, ¿no? De esa pérdida, me había afectado demasiado. Entonces yo comencé ahí a orar nuevamente, a buscar, le decía, Señor, por favor, le dije así, yo recuerdo, oré, le dije, Señor, por favor, no permitas que nunca más vuelva a pasar por esto, porque esto me duele, no quiero sentir esto, no quiero, para mí era horrible lo que me había pasado. Y yo cuando oré, Dios le dio paz a mi corazón, ¿no? Yo sentía que nunca más iba a volver a pasar por ello, y de ahí continuamos trabajando, ya me recuperé, ya estábamos bien, trabajamos un año más. Y nuevamente quedo embarazada y nuevamente lo pierdo. Y yo recuerdo que ahí fue algo de lo que sí me arrepiento, pero yo le dije, Señor, me has decepcionado. Le dije, si yo te había pedido que no quiero volver a pasar por esto, ¿por qué tengo que volver a pasar por esto? Me duele mucho porque no se dio, ¿no? ¿Por qué pasa? Yo no entendía por qué pasar por eso. Y una decepción humana, ¿no? De repente el anhelo una vez pasa y de repente a veces uno dice, yo le he dicho al Señor, ¿no? Pero no te garantiza que vuelva a pasar porque es parte de un trato de Dios. Exactamente, ¿no? Y ahora comprendo todo lo que Dios ha hecho en mí, puedo darle la gloria a Él porque también me sacó de ahí. Como dice, detrás de una prueba siempre vienen bendiciones, ¿no? Y yo sé que era el trato de Dios moldeando mi vida, mi carácter, porque a veces pensamos que nosotros, por el hecho de que oramos, podemos ordenarle a Dios lo que debe de hacer. Exacto. Pero no, porque realmente el que tiene
el cuidado de nosotros y el que le hemos entregado nuestra vida es a Él. Entonces, Él tiene el control de nuestra vida y si permite algo es porque algo nos falta, ¿no? Entonces, amén, yo pienso que con estas pérdidas es como que el Señor me fue moldeando, ¿no? Me fue quebrantando, fue haciendo que yo sea más sensible y también pueda aconsejar a otros, ¿no? Porque amén, luego me topé con personas que querían abortar. Entonces yo les pude compartir mis experiencias y decirles que eso no es bueno, ¿no? No solo porque la Biblia lo dice, sino porque realmente es malo para nosotros como seres humanos. Entonces, recuerdo que ya las esperanzas de tener hijos para nosotros eran nulas, ¿no? A veces nos dedicábamos a la obra, al 100, íbamos a predicar, íbamos a evangelizar, a hacer cultos familiares, bastante nos involucramos en la obra. Y yo comencé a tener tristeza en mi corazón por ese tema, ¿no? Porque a veces la familia decía, oye, ¿cómo enseñas a otros niños? Mejor ocúpate en tener hijos, y así, ¿no? Cosas que nos lastimaban, ¿no? ¿Por qué no tienen hijos? Así, ¿no? Entonces, pero realmente no era que no queríamos, sino que simplemente no se daba y había el temor de que vuelva a ocurrir lo mismo. Entonces, ya pasando el tiempo, yo decía, la mujer tiene un reloj biológico, ¿no? Entonces, hay hasta cierta edad que puede tener hijos y ya más adelante es un poco más riesgoso. Entonces yo me comencé a preocupar y comencé a decir, ¿qué hago? ¿Llevo tratamiento o no? Yo misma me comenzaba a preguntar, ¿realmente quiero ser mamá o no me dedico al Señor, ¿no? ¿Cuál es, no? Entonces como que también el enemigo trabajaba un poco en eso. Y así orábamos, no había tampoco un desespero, pero sí a veces, ¿no? Cuando alguien se... ¿Y cuándo los hijos? Entonces ahí otra vez, Señor. Cada herida. Sí. Claro. Luego sucedió de que yo recuerdo que una vez oré, ¿no? Y ya con el tiempo yo decía, creo que ya no me queda mucho tiempo, ¿no? Agarré y le dije, Señor, yo no sé si tú me vas a dar un bebé, no lo sé, pero si es que me lo das, a mí. Y si es que no me lo das, cuando esté en el cielo te voy a preguntar por qué. Me acuerdo que le dije así, no te voy a preguntar y tú me harás entender, ¿no? Porque tal vez no voy a ser una buena mamá, tal vez no te voy a servir. Tú sabes por qué, pero yo lo dejo en tus manos y no quiero nunca más volver a tocar este tema, ¿no? Entonces fue como una oración así que le hice al Señor y le agradecí y le dije que lo que Él decide está bien, ¿no? Quizá eso era lo que Él esperaba, hermano. Sí. Jesús lo dijo, ¿no? Dentro del bosquejo de la oración, hágase tu voluntad. La palabra dice, no nos preocupemos por qué haremos, por qué no decimos mejor, si Dios quiere. O sea, era Dios, usted, ¿no? Afirmando lo que la palabra decía también en su fe. Sí, y a veces comprender eso nos toma tiempo, ¿no? Y entonces, y me acuerdo que también a la par hablé con mi esposo, ¿no? Y le dije, amor, tenemos que decidir ahora, le dije. ¿Queremos ser papás o no? Si es que sí, tenemos que ver al médico qué ocurre, porque no fuimos, ¿no? Ver al médico y eso. Y mi esposo me dijo, no, vamos a esperar en Dios, me dijo. O sea, él confiado, hermano, con él no era. Y yo por una parte decía, ¿no le importa o de verdad tiene fe, no? Tiene confianza en el Señor. Entonces él me dijo así. Y yo ya le dije. No se habló más del tema y recuerdo que, no sé si fue esa misma fecha o en otra oportunidad, me dijo, al otro año vas a estar embarazada, me dijo. Ay, sí, yo le dije, toda incrédula, no sé cómo Dios se lo habrá revelado a él. Y la cuestión es de que ya pasando unos cuantos meses, yo estaba acostada, estaba durmiendo y... Bueno, yo creo que fue un sueño, no sé, ¿no? Pero estaba en una sala de operaciones y me estaban suturando, o sea, yo sentía que me estaban cosiendo. Y yo, mis sueños decía, ¿qué? ¿Este es un sueño? ¿Es verdad? Jesús me está operando, yo decía, porque había escuchado, ¿no? Testimonios anteriormente de que Jesús te opera. Jesús me está operando, ¿de verdad? ¿Es verdad esto que está ocurriendo? Y no podía ver al médico que me estaba operando. Simplemente cuando lo quise ver, él se volteó y me dijo, ahora vas a quedar embarazada. Y se fue. Y yo me desperté y decía, esto es de mi pensamiento. Esto no es de Dios. O sí es, ay, no, o sea, ahí, ¿no? Como que se me estremeció el cuerpo y decía, voy a quedar embarazada. Dios me ha operado, ¿no? Entonces, ya juntado con lo de mi esposo, ya como que era mucho, ¿no? Pero yo decía, no voy a decir nada, solo voy a esperar hasta que sea, ¿no? Si es que es del Señor, se va a hacer, y si es que no. Amén. Y al año, hermano, exactamente de mi sueño, embarazada.
Amén, qué bendición. Y estaba con riesgo. Yo no sabía que estaba embarazada. Me hice una prueba, salí embarazada y yo estaba aterrada porque ya con 2 pérdidas estaba así, Señor. Y ahí el enemigo también, ¿no? Comenzó a trabajar un poco en esa parte, como que no, los vas a perder, que no, que esto, que lo otro. Y yo decía, ay, Señor, y como también tenía riesgo, entonces yo ya en mi cabeza dije, ya también lo he perdido. Y fuimos al médico y nos decía, hay latidos, pero tienes que estar en descanso. Y nos hacían escuchar los latidos, sí, ahí está, sí está bien, pero descansa, no te muevas. Me dieron algunas medicinas y yo recuerdo que me fui a mi casa y descansé 2 días, así bien, no, sin hacer nada, pero eso mi hermano me frustraba, claro, porque no estaba acostumbrada. Y luego, como yo seguía teniendo un poco de sangrado, me fui, agarré mi mochila, mis útiles de aseo, todo, ¿no? Ya seguro lo he perdido porque tantos días sangrando como todavía el bebé va a estar ahí. Me fui y le dije, pensé que me iba a decir, te vas a quedar internada, ¿no? Ahí es como que mi fe te cayó un poco. Entonces yo me cerraba, tenía mucho miedo a ilusionarme. Entonces fui y me dijo, no, pero si hay latidos, me dijo. Corre a tu casa, descansa. Nuevamente con mis cosas me fui a descansar, ¿no? Y ya de ahí nuevamente fuimos, porque todo mi embarazo ha sido un proceso así, como que siempre estaba con ese riesgo. Fui con mi esposo y mi esposo triste, estaba afuera, ¿no? Seguro que también te van a decir otra vez que lo has perdido. Mi mamá oraba y toda la iglesia. Y entonces fuimos y el doctor me dice, oye, pero tienes 2, me dice. Y yo, ¿qué? ¿Gemelar? ¿Cómo que gemelar? Y me enseña, no hay, mira, acá hay uno, acá hay otro, acá hay latidos, acá hay latidos. Hermano, eso fue para mí como que es verdad, o sea, Dios nuevamente mostrándome su misericordia, su amor. Y yo no lo podía creer, ¿no? Porque dentro de nuestra genética, vamos a decir, familiar, no hay gemelos, no hay mellizos. Y salgo del hospital y mi esposo me dice, ¿qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? No me vas a creer, pero dime qué te han dicho. El desesperado, ¿no? Y yo le digo, me ha dicho que son 2. ¿Qué ves? Que son 2. ¿Cómo que son 2? ¿No? Y nos fuimos contentos, agradecimos a Dios, lloramos juntos, porque era Dios, o sea, diciéndome, tú no crees, pero aquí está. Y no solo uno, sino son 2, ¿no? Entonces, fue para mí, ese es un milagro, ¿no? Mis niñas son un milagro del Señor, no merecido, hermano. En verdad, todo lo que Dios nos ha permitido tener es algo que no merecemos, es algo que no está, ¿no? Para nosotros, pero Dios nos los da y Dios nos ha dado esa dicha, son una bendición para nosotros. Ahora recuerdo que también estábamos haciendo como unas reuniones de damas allá en Villalobos y justo tocamos el tema del noviazgo, el matrimonio, y justo tocaba el tema de los hijos. Y yo me acuerdo que le dije, Señor, ¿cómo voy a hablar de los hijos si no tengo hijos? Y justo ahí quedé embarazada, ¿no? Y ya no pude porque ya quedé embarazada, ya más adelante hablamos de los hijos. Amén. Pero sí, fue Dios, hermano. Yo puedo decir que Dios estuvo conmigo desde antes, como dice el versículo. Me acompañó en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, ¿no? Y ahora está conmigo. Yo siento que Él no me ha soltado. Amén. Que yo me hubiera, hace tiempo ido, pero Dios ha estado ahí. Amén, hermana. Qué bueno es Dios, ¿no? Yo cuento una experiencia que la comenté usted también alguna vez cuando yo supe, ¿no? que usted estaba en espera. Y le digo, felicidades, mi hermano, Dios le bendiga. Y la abracé, ¿no? Sí, abrázame una vez más, dice, porque son 2. Y le vuelvo a abrazar y nos alegramos, ¿no? Como la familia en Cristo nos alegramos. Y sabiendo, hermana, que Dios es bueno, ¿no? Cuando Él bendice, pues bendice en abundancia, Él es así. Pero aún sabiendo esperar en su voluntad. Amén. Que poder saber, mi hermana querida, que Dios es bueno, Dios guía nuestras vidas, Él nos conoce. Amén. Y usted también sirve, nos comentaba el Señor hoy en día, ese anhelo en su corazón, ¿no? ¿Qué le diría entonces usted, hermana Katy, a las personas que le están viendo en estos momentos y que han pasado lo que usted, todas las situaciones que usted ha pasado a lo largo de su vida y se siente identificado? ¿Qué le diría usted ahora, en este momento, a ellos? Bueno, primeramente me dirigiría a los niños, que a veces como niños podemos ver en los adultos, ¿no? que
que nadie da un sol por nosotros, pero Dios ya pagó un precio muy alto, amén, a su Hijo, y que Dios puede cambiar nuestro futuro. Yo siento y sé que si Jesús no hubiera entrado a mi vida, mi futuro hubiera sido diferente, quizá como muchos lo pensaron, pero Dios cambió mi futuro, me dio una vida que jamás pensé, me permitió ver su mano, ¿no? Entonces a los niños que tal vez estén viendo y oyendo, Dios tiene un propósito, ¿no? Y a los maestros también, que no desistamos de este trabajo de enseñar, porque es algo muy hermoso y que podemos cambiar vidas, ¿no? Como Dios hizo así conmigo. Y bueno, a los que tal vez están apartados, a los que a veces nos sentimos inservibles, nos sentimos indignos del Señor, pues la palabra dice que de lo más vil y menospreciado escogió Dios. Y Dios tiene un propósito con nosotros. Solo dispongamos nuestro corazón, confiemos en Él y busquemos lo que en nuestro corazón hay, en el anhelo de cambiar, de perseverar. Y Dios tiene muchos planes con nosotros, ¿no? Con cada una de las personas que nos oyen, y Él es, como yo decía, ¿no? Él ha sido el Dios que me ha sustentado. Aquí hay un versículo en Salmo 71 que quisiera compartir, versículos 5 y 6. Dice: porque tú, oh Señor, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Amén. Y esta palabra, ¿no? Que el Señor es verdad, que Él nos sustenta. Amén. Y que podamos nosotros afirmarnos en el Señor, y Él tiene muchas cosas grandes para nosotros y tiene nuevas oportunidades. Amén, hermano. Amén, mi hermana. Y bueno, por último, ahí tiene las cámaras también para poder enviar saludos de repente a la familia, mi hermana. Voy a enviar saludos a mi esposo, a mis niñas, a mi mamá, a toda la familia, ¿no? Que tal vez mi esposo va a compartir, y a todos los que nos están viendo, ahí a la familia de mi esposo también en España, a todos los hermanos, ¿no? que nos están viendo, a toda la audiencia, y que tal vez más adelante se va a ver, ¿no? Y que pueda ser de bendición para sus vidas, ¿no? Ese es el objetivo. A mi hermana Katy, le agradecemos también por aceptar nuestra invitación. Fue el testimonio, amados hermanos, amigos, de nuestra hermana Katy. Amén. Vamos a pasar a la parte final también de este programa, que es el mensaje de esperanza. Hemos meditado en este versículo, ¿no? Le decía el Señor a Jeremías: antes que te formaste en el vientre te conocí. Es así, amigo. Incluso antes de ser concebido, el Señor ya te conocía. Él tiene un propósito para con tu vida, y como hemos escuchado, Él conoce, y Él no solamente te ha conocido ahí, ahora que ya eres joven, adolescente o quizá niño, estás viendo este programa en compañía de tus padres, o hasta adulto, joven, señorita, el Señor conoce tus anhelos de tu corazón. Él sabe y te cuida. De repente hemos pensado, como yo lo pensaba, ¿no? ¿Por qué no me morí aquella vez que he podido morirme? Porque Dios no ha permitido así. Él tiene un propósito con tu vida. Y quizá tú, amigo querido, que no has aceptado a Cristo y que ves este programa por primera vez, o no sé cuántas veces hayas visto, es Dios hablando a tu vida. Dios tiene un propósito con tu vida. Es mucho más allá de hacer riquezas y estar aquí en la tierra. Dios tiene un propósito genuino. Por eso decía el Señor al profeta: yo te di por profeta a las naciones, te santifiqué, te separó para un propósito. No sé cuál sea tu propósito, pero sé que Dios tiene, y algo que está ahí en tu corazón retumbando es lo que el Señor quiere hacer conforme a su voluntad también. Quiero hacer una oración por ti, querido amigo, que quizá no has recibido a Cristo, y también por usted, mi amado hermano, que quizá ha sentido que Dios lo ha dejado, ¿no? Porque quizá hemos esperado algo de Dios y no lo hemos recibido así. Pero sepa usted que Dios es perfecto aún en lo que nos sucede y en lo que sucede. Oremos entonces. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, primeramente por darnos este espacio de llegar a muchas vidas, Señor, que aún no te conocen. También te pedimos, Señor, por los amigos que están pasando situaciones difíciles, Señor, quizá como el de nuestra hermana Katy, Señor, que quizá
jóvenes han perdido a sus hijos, Señor, en su vientre, o que quizá muchos, Señor Padre Celestial, están en un momento, Señor, que no saben si afirmarse o dejar, Señor. Ayúdales, Padre Santo. Tu palabra dice que sin ti nada podemos hacer, Señor. Aquellas personas que no te conocen, Señor, que sepan que tú eres el único Señor y Rey que puede cambiar nuestras vidas, transformar, ayudarnos a dejar esos vicios que no podemos, Señor. Haz una obra, Padre bendito, por los hermanos y amigos que nos ven en esta hora. Haz una obra, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Alabamos a nuestro Dios por este espacio también. Y queremos, por último, también despedirnos de todos los amigos, de todos los hermanos también que sintonizan fielmente este programa y están preguntándonos, ¿no? Hermano, el programa, y sabe usted que estamos aquí en YouTube, en esta plataforma también, para que usted pueda visualizar. Ahí usted visita la página de Buenas Nuevas y usted busca ahí en la parte de los videos y busca por fecha. Ahí estamos los lunes también, todos los programas guardados que usted puede ver esta es la segunda temporada de esa temporada que puede ver, y invitar también a sintonía de los demás programas. Queremos saludar a nuestro pastor presidente también, que nos permite también salir al aire en este espacio, nuestro pastor Martín Mendoza, a su amada esposa, a nuestra hermana misionera Luciene, y a toda su familia, a todos los hermanos en Cristo, dirigentes, obreros de todas las congregaciones, hermanos, amigos en Cristo también, a cada uno de ustedes les enviamos nuestros saludos. Y nuevamente, si alguno de ustedes quisiera congregar o venir aquí, que no hay un lugar donde usted pueda congregarse a Cristo, venga usted aquí a la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios en el Perú. Aquí estamos en kilómetro 6, Avenida Aviación, Cerro Colorado. Estamos aquí en nuestros servicios, y si aún usted quisiera preguntar, está en otro lugar, puede usted dejar ahí su comentario, que vamos a estar dando alcance también de nuestros anexos. Queremos despedirnos, que Dios les bendiga, les ayude en su trabajo, en sus labores y en toda su vida. Y queremos, por favor, en el amplio de la toma, mi hermana Katy decir, todavía está nuestra hermana, ahí a la cámara del medio, decimos juntos, mi hermana Katy, como lo decimos en cada programa. 1, 2 y 3. Recuerda que en Cristo hay poder para transformar vidas. Dios te bendiga. Hasta la próxima.